Change TV presenta. Bienvenidos a su programa Adolescencia con Presencia. Todos los jueves a las 3 de la tarde los espero aquí por Change TV. La televisión del cambio ya está aquí. Recuerden, soy Guadalupe Pintado y todos los jueves me gusta platicar con ustedes sobre temas interesantes que nos pueden sensibilizar, que nos pueden ayudar a entender a lo mejor un poquito más el comportamiento de nuestros adolescentes o a nosotros mismos, cómo nos estamos comportando o reaccionando respecto a la vida y al desempeño de nuestros adolescentes. Como padres siempre lo hemos dicho, no sabemos ni tenemos un manual para seguir y pues mi interés es poder platicar con ustedes en un poquito con mi experiencia y con temas que preparo pensando que sean como los más apropiados o como los que estén en este momento en boga por diferentes situaciones que se estén pasando, ya sea en nuestro país, que escuchemos en noticias o en programas, en fin, hay mucho de qué hablar. El día de hoy, el tema de nuestro programa es vivir por vivir o tener sentido en la vida. Nuestros jóvenes, nuestros adolescentes se hacen muchas preguntas. Llega un momento como que en su vida empiezan a preguntarse, pues, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Pero con esta vorágine que tenemos de vida ya hoy en día, en toda prisa, que todo es rápido, que todo nos demanda mucho tiempo, porque si vivimos en ciudades grandes, el hecho nada más de transportarnos de un lugar a otro fue mucho tiempo y todo lo hacemos deprisa, porque para llegar a donde queremos llegar nos toma. A veces hay personas que hasta 1 hora, 2 horas en la Ciudad de México. Lo creamos o no, se nos hace increíble. Para nuestros adolescentes, esa pregunta de dónde vengo, de quién soy o a dónde voy, llega más o menos en la época en que empiezan a decidir qué carrera quieren estudiar, hacia dónde quieren dirigir su vida. Y también cuando se enfrentan a lo mejor a la muerte de algún ser querido, de un padre, de una madre, de un abuelo, de un amigo, no sabemos. Pero el hecho de enfrentar la muerte también les hace preguntarse, muchas veces dicen que los hace madurar más rápido, pero pensemos en esos adolescentes entre los 17, 19 años que empiezan a tener ese tipo de preguntas y que llegan a pensar que pues lo importante es vivir, sí, estoy de acuerdo, pero quieren vivir el ahora, en el momento. También eso está ahorita muy de moda, está muy bien, vamos a vivir el ahora, vamos a vivir el momento, pero no nada más se trata de vivir por vivir, vamos a encontrarle un sentido a la vida. Nuestros jóvenes dicen, pues se vive solamente una vez y hay que vivirlo de la mejor manera. Ok, también, de acuerdo, pero también tenemos que enfrentarnos a que los adolescentes tienen que encontrarle un sentido a la vida. A lo mejor ellos no lo piensan así en esos momentos, pero cuando empiezan a darse cuenta de lo que sucede a través del tiempo, como les decía yo, por ejemplo, cuando enfrentan la muerte de alguien muy querido, de alguien muy cercano, empiezan a pensar en qué es realmente la vida o para qué estoy aquí o qué quiero hacer de mi vida. A veces recordamos las pláticas con nuestros padres, con nuestros abuelos, que nos dicen, pues, ¿qué quieres ser? ¿Qué deseas de tu vida? ¿Qué quieres hacer de tu vida?
Y los jóvenes, pues, tienen muy claro algunos lo que quieren y hay otros que no. Pero como padres tenemos que respetar lo que ellos nos digan, tenemos que respetar sus sueños, debemos tener empatía, solidaridad y darles esa fortaleza, esa fuerza para lo que ellos decidan hacer. En cuanto a la pregunta, yo creo más importante que podemos hacernos es qué sentido tiene nuestra vida, qué sentido le damos a nuestra vida. Los jóvenes, al pensar que solo se vive una vez y que hay que vivir, ellos siempre te dicen, no, pues vivirlo lo más alegre posible, disfrutar más cada día, sí, o sea, están en esa edad, todo es alegría, todo es emoción, todo está en ebullición, pero nosotros como padres tenemos que entender que ellos van a ir tomando conciencia de lo que quieren, del sentido que le quieren dar a la vida, y debemos de apoyarlos, debemos de pensar que es muy triste ver que ellos nada más sobrevivan o nosotros nada más sobrevivamos. Tenemos que aprender a vivir la vida. Tenemos que preguntarnos cuál es el sentido de la vida. Tenemos que decir a dónde va mi vida, qué quiero de mi vida. Me quiero dedicar a esos jóvenes que yo les decía entre 17, 19 años, algunos pueden ser un poco más jovencitos, como de 16, pero esos jóvenes que están ya como encontrando un camino, pues ya entran a la universidad o están por decidir a dónde van o qué carrera van a estudiar o qué quieren hacer de su vida. Entonces es cuando puedes tú como padre platicar con ellos. Tenemos algo que nosotros los padres que no, sí, yo me preocupo mucho por mi hijo y por su futuro y qué quiere hacer y lo escucho y me dice, ok, pero además de escuchar, también tenemos que aprender a preguntar. Tenemos que aprender a preguntarles, tenemos que ser muy concretos o llegar a preguntas que a ellos realmente les ayude a pensar. Llegar a preguntas en las que nos podamos involucrar en una conversación, mi adolescente y yo, sus sueños y yo, respetar sus sueños y recordar que tú, adulto, tuviste tus sueños, tuviste tus ideas, y que eres ahorita el adulto que eres, pues gracias a los errores que cometiste o las caídas que tuviste y aprendiste a levantarte. Así nuestros jóvenes tienen que caerse, tienen que soñar y tienen que levantarse. Hay que escucharlos, realmente hay que escucharlos, pero también hay que preguntar. Muy importante preguntar. Muchas veces salvamos la vida de otras personas porque estamos ahí, porque, porque ayudamos, porque preguntamos, porque estamos interesados. Entonces, cuando pensamos en los demás, cuando ese egoísmo del yo lo dejamos a un lado, cuando nuestro sentido de la vida no nada más es yo, sino cuando digo, pues, dentro de mis sueños o dentro de lo que yo quiero o yo encuentro sentido a la vida, cuando ayudo a otros, cuando me acerco a otros, cuando veo que alguien está en momentos de, pues, o de depresión o de soledad y me acerco, puedo ayudar y en esos momentos puedo experimentar que mi vida en ese momento tiene sentido. Cuando hacemos algo por los demás, empezamos a sentir que nuestra vida tiene sentido. Entonces, la vida te puede cambiar en segundos, porque la vida es así, ¿no? Entonces, el sentido de la vida es también el sentido de la muerte. El sentido de la vida es estar muy conectado con que pues cada día que vivimos estamos muriendo, desde que nacemos estamos muriendo. Para nuestros jóvenes dicen que es muy importante la necesidad de trascender, de poder trascender. Para ellos es parte muy importante de su vida.
Eh, También para ellos es, por ejemplo, en el momento de que algún ser querido o un padre o un abuelo está por fallecer, sabemos que están en los últimos momentos, ellos dicen en su experiencia de alguno de ellos, en sus testimonios, que es muy importante acercarse y platicar, decirle todo lo que sientes o agradecerle todo ese agradecimiento que te gustaría verle. Gracias por todo, gracias por tu amor, te quiero mucho, fuiste un gran abuelo, una gran madre, un gran padre, un gran amigo, yo no sé, pero ellos sí sienten esa necesidad de hablar cuando alguien querido, si hay la oportunidad de hablar y despedirse, sienten que eso es muy importante para la vida, que eso le da mucho sentido a su vida, que les podría dar sentido a la vida. También cuando platiquemos con nuestros adolescentes o cuando platiquemos o oigamos que ellos se acercan a nosotros a comentarnos, nosotros tenemos que pensar que ellos opinan que para estar bien ellos pueden, si están ellos bien, los demás pueden estar bien y que lo más importante ahorita es ellos estar bien para poder dar. Es válido, tenemos que aceptarlo, están en esa edad de la etapa del yo, hay que ayudarles a que sí, pues sí, su vida es muy importante, que en ese momento ellos sienten que son lo más importante, pero que no se les olviden los demás, ¿verdad? Que no podemos ir por la vida sin darnos cuenta si dañamos a los demás o si alguien más nos necesita, que nos podemos olvidar de ese yo para pensar en nosotros o en ustedes. Cuando preguntamos qué sentido tiene la vida a nuestros jóvenes, les decimos muchas veces que les queremos platicar experiencias propias para que ellos tomen como una idea, como un ejemplo de lo que puede hacer un sentido en la vida. Nosotros como padres muchas veces les diremos, es que mi vida no tenía sentido hasta que fui padre, hasta que fui madre, hasta que te tuve a ti o tus hermanos o formé mi familia. Hay otras personas que su vida tomó sentido cuando empezaron a estudiar o a tener ya la idea de salvar vidas o de crear una vacuna o de crear alguna instrumento o alguna para ayudar a las personas que no tienen la misma movilidad o no tienen la vida cobra sentido según nosotros tengamos nuestros ideales, pero tenemos que recordarnos que la suma de los pequeños detalles es lo que le va a dar sentido a la vida. O sea, si sumamos detalles poco a poco, nosotros sentimos que nuestra vida tiene sentido. Hablemos de eso con nuestros jóvenes. Eso es a lo que yo quiero hablar con esos jóvenes que muchas veces pensamos que están apáticos, porque sí es cierto, la juventud ahorita tiene una gran apatía. Existe una gran apatía entre todos, entre los jóvenes. Los vemos que no, sinceramente decimos, bueno, ¿y qué sentido tiene? O sea, ¿qué estás haciendo? Te despiertas, te vuelves a dormir. Entonces, la vida, recordemos que es un sinsentido también. Y a esa edad de la adolescencia, ese sinsentido es un abismo al que también se asoman ellos. Ese sinsentido es el que tenemos que luchar para apartarlo y para alejarnos de eso y encontrar ese sentido, ayudar. Nadie nos puede ayudar a encontrar el sentido de la vida más que nosotros mismos. Nosotros como padres lo que podemos hacer, como les dije, es preguntar, apoyar, empatía, estar junto a ellos. Es que yo insisto mucho en esto, todos los programas, pero necesitamos nuestra presencia con nuestros adolescentes, necesitamos estar presentes. Hay que preguntar, hay que hablar. La vida no, en el sinsentido de la vida, los jóvenes
por eso se sienten con apatía, no encuentran qué es lo que quieren, qué es lo que, a dónde van, qué van a hacer, quiénes son. Es la edad, acuérdense que esta edad es la de encontrarse, es muy rica en muchos aspectos, pero no nada más, en ese sinsentido de la vida, no nada más es todo el bailar y bailar, bailar si se van a un antro no, tienen que encontrarle ese sentido al despertar cada mañana con ganas, ese sentido a que yo me despierto y me levanto rápido con ganas de vivir lo que voy a vivir, de hacer lo que voy a hacer, de estudiar, de ir a ayudar, de apoyar. Porque pensando en los demás es como te puedes sentir vivo. Esa es la palabra. Pensando en los demás, eso también te ayuda a tener un sentido en la vida. No puedes nada más que esto a tu joven o a tu padre, le tienes que hacer ver que no eres nada más él el que está pasando por eso o el que tiene esas dudas, sino que la edad, esa juventud, que no nada más a ti te sucede, sino que a muchos jóvenes, a muchos alrededor, por la vida que estamos viviendo, por todo esta redes sociales que nos están absorbiendo, todas esas informaciones que nos absorben un aparato, que nos alejamos de los demás, entonces eso también se traduce en soledad. La soledad puede hacer que también nos pongamos a pensar. Aprovechar la soledad, hablar con ellos y decirles, date momentos en estar contigo para reflexionar, para meditar, invítalo a meditar contigo, inviten a sus adolescentes a meditar, a llegar a esa parte donde se puedan adentrar, enfrentarse a ellos mismos. Acuérdense que para nosotros lograrlo, tenemos que arriesgarnos a todo. Es el momento como adolescentes de que te pruebas, te arriesgas para encontrar y buscar lo que estás buscando. Estoy hablando, por ejemplo, esos jóvenes que deciden salir de sus países arriesgando todo, su vida inclusive. Se suben a una balsa y cambian de país para poder lograr un cambio, para poder lograr sus sueños, para poder pensar, solidarizarse con esa familia que piensan ellos que cuando ya estén en un lugar mejor, con una mejor vida, van a poder ayudar. Entonces arriesgan todo para encontrar ese sentido a la vida, para encontrar esa forma de mejorar, ¿sí? Pero todo esto luego se traduce muy frío en números y salieron tantas personas, y llegaron tantas y se murieron tantas y se nos olvida que son seres humanos con nombres, con familias, con apellidos, que puede ser hombre, mujer, niña, joven, niño. Todo esto, todas estas cosas que pasamos día a día, que oímos día a día, que nos alejan de la humanidad, eso lo tenemos que recuperar con una vida con sentido, una vida en la que pensemos en mí, pero también piense en los demás. El, el, el escritor Eduardo Galeano tiene un párrafo, un pensamiento que me encanta, que dice que las personas pequeñas en lugares pequeños logran haciendo cosas pequeñas logran grandes cambios. Entonces, eso nosotros creo que lo podríamos pensar y tener así incluso en el refrigerador pegado, pues pequeñas personas en lugares pequeños haciendo pequeñas cosas logran grandes cambios, porque nuestros adolescentes tienden a pensar, ¿y yo qué voy a hacer? Yo soy yo. Sí, sí puedes. Y si tú con otros amigos, y si tú con tu novia, y si tú con tu mejor amigo, y si tú con poco a poco, esos cambios grandes, esos cambios que nosotros quisiéramos ver en el mundo, eso que nosotros queremos ver, lo podemos crear si somos, aunque pocos, pero de pocos en poquitos, luchando por lo que queremos ver, por esos cambios que nos gustaría ver en el mundo. También podemos pensar en que darle un sentido a la vida es cuando estoy rodeado de pobreza en una situación de discriminación, ¿cómo lo voy a lograr? Pues vamos a pensar en que sí lo puedes lograr
que esos jóvenes, esos adolescentes, tienen que encontrarle un sentido a su vida, no nada más se pueden, es que yo no tengo nada porque yo, empieza a luchar, empieza a tratar de lograr algo, empieza a tener tus sueños. Esos sueños que tú tengas los puedes convertir en realidad. Todo requiere de un esfuerzo, todo requiere de un arriesgarnos, todo requiere de nuestra atención, todo requiere de las ganas que le pongamos, de todos los sacrificios que estemos dispuestos a hacer, porque los jóvenes muchas veces se presentan en situaciones que no saben cómo actuar. Por ejemplo, tienen que elegir entre si salvan su vida o salvan la de otros. Estamos hablando de realidades en comunidades muy, muy difíciles para vivir, en lugares, en situaciones donde la violencia es extrema, en países donde las bombas o los carros bombas, hay y se mueren cantidad de personas, o estamos hablando, pues ya no vayamos más lejos, en nuestro país, donde tenemos ese problema también con los jóvenes y el narcotráfico, con esos jóvenes que han ido jalando y llevándose los cárteles para que estén con ellos, ofreciéndoles una ilusión. No es su sueño, ese no es el sueño de esos jóvenes que se van de sicarios y que les ofrecen cantidades no, de dinero por semana, pero que ellos al no tener mucho se les hace, al no tener nada, perdón, se les hace mucho. Pero si a esos jóvenes se les forma y se les ayuda, llegan a encontrar el sentido a la vida, el sentido a su vida, el sentido en unidad, en humanidad, que seamos todos, van a dejar de pensar en que pueden hacer su vida afectando a otros. Se puede dejar ese yo que es muy egoísta y pensar en ustedes, en nosotros humanidad. Porque hemos visto tristemente cada vez más que en estas situaciones que vivimos de tanta violencia, de tanta competencia, de tanta deslealtad, cada vez son más jóvenes los que salen en las noticias y se concluye que pues nadie se arriesga por otro. Y es cierto, nadie se arriesga por otro. Hay una autora que se llama Emily Starabahay, que ella nos habla en un libro que ella ha vendido mucho, que se llama El arte de cultivar una vida con sentido. Ella menciona que hay cada vez crecen más las enfermedades mentales. En estos últimos años se han elevado entre jóvenes o entre toda la sociedad, pero pues porque hay cada vez más depresión, hay cada vez más ansiedad, porque hay cada vez más soledad. Y las estadísticas demuestran que se debe a la ausencia de un sentido de la vida. Todas estas cosas que nosotros a lo mejor las escuchamos y no les encontramos en ese momento, como que no te hace mucho ruido en tu cabeza. Si después las analizas, entonces fíjate, esos jóvenes sin sentido en su vida, que no tienen, llegan esos grupos, esos cárteles, les ofrecen una cantidad de dinero semanal y lo aceptan. Y como yo estoy en el yo, como no estoy pensando en los demás, como no estoy pensando, lo acepto y no importa qué es lo que voy a hacer por recibir ese dinero. No, siento que está bien porque yo estoy viendo por mí. Ese es el problema del ahora y el ahorita, pero poco a poco nos lo va dando la madurez y poco a poco nos lo va dando al encontrar que la vida no nada más es así, que tiene que tener, porque una ausencia de sentido en la vida puede ser algo fundamental, puede traernos muchos sufrimientos, trae sufrimiento la ausencia de sentido en la vida.
Y para encontrar un sentido a esta vida, hay 4 conceptos que esta autora nos relata en su libro. El primero habla sobre lo que es la pertenencia. Fíjense de lo que les estoy hablando, pertenencia, sentirme que pertenezco a un lugar, a una comunidad, a mi familia, porque soy tratado con amor, soy respetado, soy reconocido, porque mi relación con los demás es de amor, de respeto, y yo al mismo tiempo respeto, valoro a las otras personas, a mi pareja o a la persona con quien esté o a mi familia. Eso es tan importante. Esa relación de pertenencia, esa situación de pertenencia es importantísima. Cuando estamos educando a nuestros bebés, a nuestros niños, crearles esa conciencia de pertenencia es importante. Entonces, imagínense en nuestros adolescentes cómo esto va ayudando, cómo los va afectando y cómo los puede ayudar a salir y a encontrar un propósito en su vida. Aquí viene el segundo, perdón, que es el propósito, tener un propósito. Eso es muy importante. El tener un propósito y decir, bueno, yo voy a crear esto o yo quiero hacer esto ese propósito también nos ayuda a encontrar un sentido en la vida. Es un objetivo que tú te planteas a cierta edad y que estás ahí hasta que lo logras. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado en deportistas? ¿Cuántas veces no, me veía todos los días y decía, yo voy a ser el mejor beisbolista o el mejor futbolista, y es un objetivo el cual lo trazaron, lucharon por él, lo lograron. Otra vez, los sueños, ¿verdad? Hablar de tus sueños y hacerlos realidad. La tercera es la trascendencia. La trascendencia es algo tan importante porque trascender, queremos pensar qué es lo que quieres dejar, cómo quieres que la gente te recuerde, cómo quieres trascender. Es trascender en aquello que está haciendo, que es diferente a tu rutina. Trascender es algo que tú piensas que es como un legado que quieres dejar a los demás, como es algo muy grande, es más grande de lo que tú te imaginas. Trascender es esa parte que dices, yo quiero que me recuerden así, o yo quiero darles esto, yo quiero dejarles esto o lo otro. La trascendencia es muy importante, pensar en eso, en la trascendencia. Y el número 4 es la narrativa. La narrativa es esa parte que nosotros tenemos de contar nuestra historia a nosotros mismos, en la que decimos, no, pues estoy bien, he hecho esto, he hecho lo otro, pero muchas veces nos engañamos. Esa narrativa tiene que ser algo esa historia que nos contamos tiene que ser muy real. Tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos y decir, ¿a dónde he llegado? ¿Qué persona soy? ¿Qué he hecho? Esa historia es para que nosotros reconozcamos en nuestra narrativa cuál es nuestra propia historia y los errores o las caídas que hemos tenido, pensar que nos podemos levantar, pensar que todos en la vida nos levantamos, nos caemos, eso es parte muy importante de la vida, el saberse caer y levantar. Esa narrativa que tengamos sobre nuestra vida nos tiene que ayudar para que seamos capaces de reflexionar. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho por los demás? ¿Qué estoy haciendo por mí, por los demás? ¿Qué estoy haciendo por mí, por el mundo, para el mundo? Esos pequeños detalles que, como les decía yo, de que Galeano comenta en su frase, qué pequeños detalles he hecho en mi pequeño mundo para hacer un cambio a lo que yo no me gusta, a lo que yo quisiera ver, a un mundo diferente. ¿Qué es lo que he estado haciendo? Entonces, si nosotros le sumamos esas preguntas y esos 4 aspectos de pertenencia, de propósito, de trascendencia y de narrativa, vamos a encontrar que el propósito en nuestra vida, que el sentido de nuestra vida, le vamos a encontrar, vamos a estarnos dando cuenta que estamos ya viendo
un sentido en nuestra vida. Vamos a ayudar a nuestros jóvenes preguntándoles, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué piensas de la trascendencia? ¿Quieres trascender? ¿De qué manera? ¿Cómo ves tu vida? ¿Cómo es tu historia? Descríbeme tu vida, cuéntame tu historia de vida. Ve la realidad en ti, cómo te sientes, cómo estás con tu sentido de pertenencia en este mundo o en tu familia, aquí con nosotros. Esas preguntas son importantísimas que las podamos hacer y que ellos no las puedan responder. Buscar el sentido y encontrarlo es algo que nos define como seres humanos. Buscar el sentido en nuestra vida realmente y encontrarlo es lo que nos define como seres humanos. Es algo que nadie puede hacer por nosotros. Nadie puede encontrar el sentido de mi vida más que yo. Yo soy la única que lo puedo encontrar. Y debemos asumirlo y acercarnos a nuestros jóvenes. Y sí, se van a tener que asomar al abismo del sinsentido, porque eso también lo van a ver. Pero de esa manera aprendemos, acuérdense, nos caemos y nos levantamos. La vida tiene que tener un sentido, aunque estén en ese momento del sinsentido. La adolescencia es esa parte donde los jóvenes están empezando a buscar el sentido de la vida. Ayudémosles para que no sea vivir por vivir, sino encontrar el sentido a la vida para vivir. Se nos terminó el programa del día de hoy, pero recuerden, los espero aquí todos los jueves a las 3 de la tarde. Soy Guadalupe Pintado, y su programa es Adolescencia con Presencia. No lo olviden, los espero aquí jueves a las 3 de la tarde por Change TV. La televisión del cambio ya está aquí. Change TV presentó